¿Puede una superpotencia perder una guerra? ¿Cómo el ejército más poderoso del mundo no pudo imponerse en una pequeña península? ¿Por qué la guerra de Corea terminó sin vencedores, pero con millones de víctimas? Bienvenidos a Sombras del Conflicto. Hoy presentamos la guerra que nadie ganó. ¿Por qué Estados Unidos no logró vencer en Corea? Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato bélico. Es una historia de ambiciones desmedidas, de planes imposibles, de errores que costaron miles de vidas y de una guerra que nunca terminó. Prepárate, porque la guerra de Corea no fue el conflicto olvidado. Fue la guerra que nadie ganó. Empecemos. El inicio del infierno. El día que estalló la guerra. El 25 de junio de 1950, tropas de Corea del Norte, apoyadas por la Unión Soviética, cruzaron el paralelo 38 e iniciaron una invasión total para reunificar la península. Corea del Sur, débil y mal preparada, parecía destinada a caer en pocos días. En Washington, Harry Truman lo vio como una prueba decisiva. Si Corea del Sur caía, otros países de Asia seguirían el mismo destino. Con el respaldo de la ONU, más de 1,5 millones de soldados estadounidenses fueron enviados al Pacífico. Lo que parecía una intervención rápida, pronto se convirtió en un infierno sin salida. Sombras en el camino. La masacre que Estados Unidos quiso olvidar. Julio de 1950. La paranoia se respiraba en el aire. Los rumores decían que los comunistas se infiltraban entre los refugiados, escondiéndose entre ancianos, mujeres y niños. En ese clima de miedo y tensión, ocurrió uno de los episodios más oscuros de toda la guerra. En la aldea de Nogun-ri, cientos de civiles surcoreanos buscaban refugio bajo un viaducto. Creían estar a salvo. Pero de pronto, los soldados del 7º Regimiento de Caballería de Estados Unidos abrieron fuego contra ellos. Durante horas, las ametralladoras no se detuvieron. Los gritos y el caos quedaron sepultados bajo un puente convertido en trampa mortal. Entre 300 y 400 personas fueron asesinadas, civiles indefensos, víctimas del miedo y la confusión. Lo más escalofriante no fue solo la matanza, sino el silencio que la siguió. Washington ocultó el hecho durante décadas. No fue hasta finales de los años 90 que la verdad salió a la luz, obligando al gobierno estadounidense a admitir lo ocurrido. Pero incluso entonces, el informe oficial evitó llamarlo por su nombre: masacre. ¿Fue paranoia? ¿Un error trágico? ¿O un secreto que se intentó enterrar para siempre? El golpe maestro, Incheon, la jugada imposible. El verano de 1950 era desesperado. Las tropas norcoreanas avanzaban sin freno, y Estados Unidos y Corea del Sur estaban acorralados en el perímetro de Pusan. Parecía el fin. Entonces, el general Douglas MacArthur ideó un plan arriesgado. Un desembarco anfibio en Incheon, con mareas extremas y pocas playas. El 15 de septiembre de 1950, sorprendieron al enemigo, liberaron Seúl en apenas 13 días y cambiaron el rumbo de la guerra. Lo imposible se había hecho realidad. Pero, ¿sería esta la victoria definitiva o solo la calma antes de la tormenta? Si quieres conocer cómo continuó esta guerra sin vencedores, suscríbete a Sombras del Conflicto y no te pierdas la historia completa. Continuamos. El gigante despierta. La pesadilla del embalse de Chosin. Finales de 1950. MacArthur estaba convencido de que Corea del Norte estaba derrotada. Las tropas de la ONU avanzaban hacia el río Yalu, la frontera con China. El mensaje era claro: terminar la guerra lo más rápido posible.
Pero China no podía permitirlo. Mao Zedong veía el avance estadounidense como una amenaza directa a su revolución. Y en secreto, envió más de 300.000 soldados para frenar a la ONU. Lo que siguió fue una emboscada brutal. En el gélido embalse de Chosin, unos 30.000 soldados de la ONU, la mayoría marines estadounidenses, fueron rodeados por 120.000 combatientes chinos. La naturaleza también se volvió enemiga. Las temperaturas cayeron a menos 35 grados Celsius. Los fusiles se atascaban por el hielo. La carne se congelaba antes de ser cocinada. Y la nieve ocultaba cuerpos en silencio. La batalla fue una carnicería. Pero contra todo pronóstico, los marines lograron abrirse paso, luchando cada metro de terreno. Fue una retirada épica, no una victoria, pero permitió evacuar a 100.000 soldados y civiles en el puerto de Hungnam. Chosin demostró que Estados Unidos podía resistir, pero también dejó claro que China había cambiado las reglas del juego. La guerra ya no sería una rápida intervención. Se había convertido en una pesadilla interminable. Un final congelado, el conflicto que nunca terminó. Tras años de combates sangrientos sin avances decisivos, la guerra se estancó en el paralelo 38. El 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio en Panmunjom, pero nunca un tratado de paz. Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra. La península quedó dividida por una zona desmilitarizada, una de las más tensas del mundo. Estados Unidos contuvo al comunismo, pero no obtuvo una victoria clara ni la paz deseada. La guerra de Corea demostró que incluso una superpotencia puede quedar atrapada en un conflicto sin vencedores. Más de 70 años después, la península coreana sigue siendo un polvorín, un territorio congelado en el tiempo, donde cada disparo aislado podría encender de nuevo una llama devastadora. La guerra de Corea no fue olvidada, fue silenciada. Y en ese silencio se esconde una verdad incómoda. Estados Unidos intervino con todo su poder, libró batallas heroicas, cometió errores terribles, pero nunca pudo reclamar la victoria. Porque en realidad, en Corea, nadie ganó. Si te gustan videos de historia interesantes, no olvides suscribirte a Sombras del Conflicto para no perderte los próximos que subiremos. Hasta la próxima.